cuando yo les comento, cuando yo les comento una vía, ¿qué es y qué representa para ustedes una vía? ¿Qué definición tendrían ustedes preconceptualmente de la palabra vía? Si alguien quiere comentar algo, pues me gustaría que alguien interactúe y me diga qué es para usted una vía. Una vía, ¿qué es una vía? No importa, ¿qué es una vía? Ah, ¿qué fue? Eso, cualquiera. ¿Qué es para ustedes una vía? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Muy buenas noches. Ya un camino, dicen Diego. Perfecto, un camino. Entonces vamos a apuntar la palabra camino. Perfecto, muy bien esa definición. Ahora, la palabra metabólica o metabólico. ¿Qué creen que es para ustedes la palabra metabólico? Asimismo, en una palabra, metabólico. O si alguien quiere dar un preconcepto de lo que para ustedes representa la palabra metabólico, ¿qué me dirían? Que no se puede. Se puede. ¿Qué les preguntó? A ver, ¿qué es el ¿Sí? metabolismo? Algo. Si no, no Sí, saben, algo. díganlo. ¿Qué es para ustedes, brevemente, lo que para ustedes les represente la palabra metabólico? ¿Qué será? Un proceso, Diego dice. Perfecto, un proceso. Muy bien. Entonces, si nosotros podemos apuntar vía, vamos a poner igual camino y metabólico igual un proceso. Perfecto, con esos dos términos ya tenemos una definición breve. Una Diego, vía, sí, ¿le puede poner en modo presentación para que salga ya solo de una en una, porfa? ahí, Ahí, excelente, ahí sí, Diego, gracias. ya, perfecto. Bastante bien. Hasta aquí hemos diferenciado estos dos términos. Por un lado, la palabra vía, que para el grupo representa un camino. La vía es un camino, es una ruta, es un sendero. Y la palabra metabólico, el grupo ha comentado que es un proceso. Perfecto, me gusta esa definición. Vamos a ver ahora qué nos dice la literatura médica acerca de las vías metabólicas. ¿Qué es una vía metabólica? En términos fisiológicos, es el camino o la vía que utiliza el cuerpo para cumplir una función, un proceso fisiológico determinado. Hasta ahí bastante claro. Una vía metabólica ha sido, por lo tanto, el camino o la vía que utiliza el cuerpo para cumplir un proceso fisiológico. Fundamentalmente, estos procesos podrían resumirse en tres. El primero, construir estructuras celulares. A esta acción le llamamos anabolismo. El acto que tiene el cuerpo para poder construir una estructura de lo más pequeño a lo más grande o viceversa, para degradar una estructura molecular de lo más grande a lo más pequeño, se llama anabolismo. Segundo, regular funciones vitales del cuerpo. Y tres, producir energía para el movimiento. Por lo tanto, una vía metabólica ha sido el camino, ha sido la ruta, ha sido el sendero a través del cual el cuerpo va a cumplir una función. En este caso, resumiendo, las funciones serían construir, regular y producir. Fundamentalmente energía para el movimiento. Y en esta diapositiva tenemos la energía para la contracción muscular. Si nosotros nos fijamos en estas tres gráficas, tenemos de la derecha hacia la izquierda. A la derecha tenemos una persona que está poniéndose en movimiento, está haciendo ejercicio, está realizando, resolviendo un trabajo coordinativo sobre una escalera. En otras palabras, se está moviendo. Para que esta persona se pueda mover, necesita energía, necesita una molécula que le permita generar este movimiento. Y esta molécula se llama adenosín trifosfato. ¿De dónde procede esta molécula que nos permite movernos? Procede de los alimentos.
cuando nosotros como personas nos alimentamos, nuestro metabolismo va a degradar los alimentos, los va a transformar de energía química en energía mecánica. ¿Para qué? Para poder producir el movimiento. Y esa molécula, esa moneda de cambio, esa molécula que nos va a permitir generar movimiento, se llama ATP. Acá podemos ver en la siguiente gráfica cómo actúa el ATP. En la parte superior tenemos una gráfica que representa los filamentos de actina y miosina. Entra el ATP, genera energía para que estos movimientos de actina y miosina se produzcan. Y así, como podemos ver en la gráfica inferior, se produzca el movimiento. Y así se produce la contracción muscular. Es decir, que gracias al ATP, los filamentos de actina y miosina pueden contraerse y así tenemos la contracción muscular. Hasta aquí tenemos una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? El ATP proporciona energía. ¿Y cuál es la desventaja? La desventaja es que esta energía dura poco tiempo. Dura una fracción de segundo, 0.5 segundos, 1 segundo, hasta 2 segundos. Por ende, el cuerpo necesita resintetizar este sustrato que sale del metabolismo del ATP, lo resintetiza para volver a producir energía. Y así aparecen las vías metabólicas. Bien, hasta ahí voy a hacer una pequeña pausa. Voy a conectar a un paciente unos electrodos y vamos a continuar. Perdón, profe. Ya llego. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cómo se llaman estos aparatitos rojos y azules con moraditos que vemos ahí? ¿Ah? No. Sí. Ojo. ¿Qué tiempo dice máximo que dura el ATP dentro de una actividad? ¿Ya? Y cuando dura más de ese tiempo, ¿qué es? ¿Una ventaja o una desventaja? No, una desventaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ATP produce energía. Cuando produce energía, el momento que yo estoy realizando mi actividad física. ¿De dónde se genera el ATP? Exacto, de los alimentos. Dentro de los alimentos, ¿qué tipo de alimentos teníamos? No, pero empezando en lo más grande, macronutrientes. Dentro de eso, ¿qué más teníamos? Micronutrientes, ¿sí? Dentro de los micronutrientes, ¿qué más teníamos más abajito? Cuando dices estás enfermo, te falta esto, tienes que consumir exactamente elásticamente. Sí, entonces todo eso hace que se transforme mediante la alimentación, mediante la comida, que se transforme en ATP y que nos proporciona el movimiento o nos brinda la energía. ¿Sí? Ya más adelante les voy a ir explicando los tipos de sistemas, si se acuerdan. Sí, teníamos. Listo, profe. Ya Diego Andrés, siga nomás. Listo, perfecto. Entonces, hasta aquí hemos dado un concepto de lo que es y representa una vía metabólica. Básicamente, una vía metabólica es un camino, una vía, un sendero a través del cual el cuerpo va a cumplir un proceso. Y esos procesos se resumían en 3: construir estructuras celulares, regular funciones vitales y fundamentalmente, y lo que nos convoca, producir energía para el movimiento. Decíamos, por lo tanto, que esa molécula que le va a permitir al cuerpo ponerse en movimiento se llama ATP. Y este ATP decíamos que proviene de los alimentos. Así el ATP ingresaba a los filamentos de actina y miosina para provocar la famosa contracción muscular. Decíamos que esto tiene una ventaja: generar movimiento, generar energía para el movimiento. La desventaja es que dura poco tiempo. Por lo tanto, el cuerpo necesita resintetizar esta energía que sale, que se metaboliza a través del ATP, y lo hace por medio de 3 sustratos. El primer sustrato se llama sistema anaeróbico aláctico. Bien, este primer sustrato
a través del cual el cuerpo va a permitir energía para el movimiento es la fosfocreatina. Entonces, la fosfocreatina es un tipo de energía que nos va a permitir generar movimientos de alta intensidad y de corta duración. ¿Y cuántos segundos puede representar esta corta duración? Tenemos 10, 15 segundos, son contracciones breves o puedes llegar a un límite de tiempo de 20 a 30 segundos. Bien, entonces, el primer sustrato que va a permitir que el cuerpo genere movimientos breves, intensos y de corta duración es la fosfocreatina. ¿Qué es la fosfocreatina? Diríamos que es un combustible que activa una vía. Esta vía se llama la vía anaeróbica aláctica. Bien, y generaba trabajos o esfuerzos físicos que no pasan de 10, 15 segundos hasta 30 segundos. La segunda vía metabólica es el sistema anaeróbico láctico, donde el principal sustrato energético es la glucosa. Entonces, la glucosa nos va a permitir resolver actividades que tengan una media de tiempo de 2 minutos hasta 3 minutos. Y finalmente, la tercera vía es la vía de los ácidos grasos, la vía de los hidratos de carbono. Bien, y esta vía activa el sistema aeróbico. Por lo tanto, para que se active este sistema aeróbico, la principal fuente de energía serán los hidratos de carbono, los lípidos o grasas y las proteínas. ¿Y qué tipo de actividades nos permite resolver este sistema? Actividades que superen los 5 minutos, más minutos o incluso horas. Dicho de otra manera, vamos a verlo de la siguiente manera. En términos de ejercicio, una vía metabólica se define como el camino, como la ruta que utiliza el cuerpo para ejecutar un tipo de movimiento. Y decíamos que teníamos 3 vías. La primera vía se llama la vía anaeróbica aláctica. La principal fuente de energía para que se active esta vía es la fosfocreatina. Y la fosfocreatina nos permite resolver actividades de fuerza pura, trabajos explosivos, trabajos de fuerza, de velocidad lenta o de gran demanda de esfuerzo, mínimamente prolongados. Decíamos que son de corta duración, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, incluso nos puede llevar hasta 30 segundos. Un ejemplo de este tipo de actividad serían los sprints cortos, los saltos verticales o los lanzamientos de jabalina. Bien, ya luego vamos a ver ciertos videos para poderlo aclarar de mejor manera. Pero en resumen, la primera vía es la vía de la fosfocreatina, sonando más técnicos, la vía anaeróbica aláctica. ¿Y qué tipo de esfuerzos nos permite realizar la fosfocreatina, esta primera vía? Ejercicios de fuerza pura, ejercicios explosivos, trabajos pesados a velocidad lenta, pero de gran demanda de fuerza, trabajos de corta duración, 10, 15, 20, 30 segundos, y ejemplos de estos son los sprints cortos, los saltos verticales o los lanzamientos de jabalina, como lo habíamos mencionado. La segunda vía metabólica es aquella que utiliza la glucosa como fuente de energía. Cuando la glucosa se activa por medio de esta vía, aparece la vía anaeróbica láctica. Acá tenemos ejercicios generalmente explosivos. Ya no son de corta duración, sino medianamente prolongados en el tiempo. Pueden tener entre 2 a 3 minutos de duración. Y acá tenemos como ejemplo carreras de 400, 800 metros, donde la duración en tiempo estés entre 45 segundos a 2 minutos, pero que no se pasen de 3 minutos. La tercera vía es la vía aeróbica, donde la principal fuente de energía decíamos que eran los hidratos de carbono, también la glucosa, las proteínas.
Este tipo de vía metabólica nos permiten hacer ejercicios de resistencia de baja o mediana intensidad, que se prolongan altamente en el tiempo y que pueden durar más de 3 minutos, 5 minutos como una media en adelante. Puede durar 10, 15, 20 minutos, incluso horas. Por ejemplo, un running de fondo aeróbico, si uno sale a correr durante 30, 60 minutos o realizar una actividad ciclística que pase de 5 minutos, que pueda durar 120 minutos, es decir, de minutos a horas. Y para ser más didácticos, vamos a ver ciertos ejemplos, ¿no? La primera vía, la vía anaeróbica aláctica, decíamos que duraba, son movimientos explosivos de corta duración. Y ahí en esta tablita tenemos ejemplos. Tipos de ejercicio, un sprint corto, saltos verticales, levantamientos olímpicos, lanzamientos deportivos, como por ejemplo lanzamiento de la bala, de la jabalina, golpes de fuerza, como en el boxeo, el taekwondo, tiros de béisbol, movimientos acrobáticos como un mortal, eh, actividades de gimnasia, volteretas, trampolines, ejercicios con sogas, con trineos, pero siempre y cuando sean explosivos. En resumen, la primera vía utiliza la fosfocreatina para hacer movimientos explosivos. Bien, la segunda vía decíamos que utilizaba la glucosa y que necesariamente tiene que durar hasta 3 minutos una primera serie para ser considerado un entrenamiento glucolítico o un entrenamiento anaeróbico láctico. Y acá ya tenemos ejemplos, ¿no? Ejercicios, carreras de 400, 800 metros, series de burpees o sentadillas tipo HIIT que duren 30 segundos, 90 segundos. Puede ser un tipo de entrenamiento de CrossFit que dure entre 1 a 3 minutos. Subir una cuesta en una bicicleta que dure hasta 2 minutos o 3 minutos, un circuito de resistencia funcional que dura entre 2 a 3 minutos. Entonces tenemos ejemplos breves de cómo activar esta vía. Y finalmente la última vía, que es la vía aeróbica, es la vía que utiliza, decíamos, los lípidos o las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono, utilizaba también la glucosa en menor cantidad y que son ejercicios que pueden durar varios minutos, pasados los 5 minutos, incluso horas. Y ahí tenemos ejemplo. Un trote continuo puede ser darnos unas vueltas al estadio, siempre y cuando el número de vueltas en tiempo supere 5 minutos, ¿no? Puede ser una media hora, una hora de entrenamiento, puede ser de baja, mediana intensidad. Un ciclismo prolongado, un dando continuo, caminar rápido, o una clase aeróbica podría ser un ejemplo. Bien, y ahora vamos a ver unos ejemplos a través de unos videos para tener una visión más gráfica de estas vías. Decíamos que la primera vía, llamada vía anaeróbica aláctica, utilizaba la fosfocreatina como fuente de energía y son entrenamientos breves, de corta duración. Vamos a ver un ejemplo. Este representa un tipo de entrenamiento de almacenamiento y liberación de energía, un entrenamiento pliométrico. En este entrenamiento decíamos que caracterizaba el movimiento porque es movimiento de alta intensidad, de corta duración, trabajos breves. Si nos desenvolvemos en un trabajo de gimnasio, cualquier actividad que se realice con pesas, ya sea tanto para el tren superior como para el tren inferior. Si nosotros le pedimos a una persona en un gimnasio realizar 4 series de 10 repeticiones, bien, pero antes de ir a las 4, solamente una serie de 10 repeticiones, el paciente, el atleta, va a tener una base de 30 segundos, va a demorar esta acción. Ustedes podrían ir a un gimnasio, tomarle el tiempo a un atleta, cuánto dura una sola serie, y siempre va a dar una base de 30 segundos.
hasta 30 segundos o una base de 30 segundos. Quiere decir que podrá demorar 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, 35 segundos. Bien, vamos ahora a ver un ejemplo de la vía anaeróbica láctica. Esta vía decíamos que la principal fuente de energía es la glucosa. Y este tipo de trabajos deben durar por lo menos unos 3 minutos. Yo acá he puesto un ejemplo. Si ustedes se fijan en el cuadrito gris, he colocado la palabra 30T, que quiere decir 30 segundos de trabajo, más 30D, 30 segundos de descanso. Si sumamos el tiempo de trabajo más el tiempo de descanso, nos da 60 segundos. Si a esta actividad le multiplicamos por 4 series, nos da un total de 240 segundos. Si 240 segundos divido para 60 minutos, me va a dar 4 minutos. Por ende, este trabajo pasa de los 3 minutos y como está menos de 5 minutos, quiere decir que es un trabajo láctico, donde la principal fuente de energía es la glucosa. Y puede verse de la siguiente manera. Para este trabajo vamos a necesitar el uso de un cronómetro o de un timer, porque ya nos exige valorar tiempos de trabajo y tiempos de descanso. Puede ser un circuito de una sola estación o un circuito de varias estaciones. Y finalmente tenemos la última vía, que es la vía aeróbica. Decíamos que la principal fuente de energía son las grasas, utiliza los aminoácidos, las proteínas como fuente de energía y mínimamente también la glucosa en sus primeros 3 minutos. Si nosotros nos fijamos en el cuadrado de color celeste, tenemos el nombre del ejercicio y al lado derecho los segundos que vamos a demorar. Acá yo he planteado un circuito de entrenamiento con el uso de una kettlebell, el peso muerto, el press de hombros, salto al cajón. Y entre cada ejercicio hay un tiempo de descanso. Si sumamos los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso, nos sale un total de 18 minutos. Y esto se va a ver de la siguiente manera. Ahí vemos cómo el atleta está trabajando con el uso de una kettlebell y en este caso el entrenador, en este caso yo, estoy con el uso de un cronómetro y estoy evaluando 30 segundos que debe durar el trabajo. Bien, luego de estos 30 segundos viene un periodo de 30 segundos de descanso. Permitimos que el sustrato energético se vuelva a resintetizar. Tan importante es el tiempo de trabajo como el tiempo de descanso. Luego viene el trabajo peso muerto. Bien, y ahí tenemos 30 segundos de trabajo. Bien, para poder desarrollar un circuito, no necesariamente necesitamos cargas pesadas, porque una carga pesada nos va a generar una gran fatiga y nos vamos a demorar menos tiempo de trabajo. Y ahí se activaría la primera vía, que es la vía de la fosfocreatina. Como acá quiero que dure 30 segundos de trabajo, el peso no debe ser maximal, sino submaximal. Dura 30 segundos de trabajo, viene un tiempo de descanso y luego viene un press de hombros. Bien, entonces aprovechamos el tiempo de descanso para orientar al paciente en la dinámica y ejecución del ejercicio y ahí tenemos 30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso. Entonces luego pasamos a la siguiente estación, que sería saltar al cajón. Ahí vamos a ver cómo nuestro paciente va a proceder a saltar el cajón. Bien, y ahí tenemos 30 segundos de trabajo, va a durar esta actividad. Entonces, acá con el uso de un cronómetro, podemos sincronizar los tiempos de trabajo y los tiempos de pausa. Y cuando utilizamos circuitos de entrenamiento, estos reciben el nombre de entrenamiento tipo Tabata o entrenamiento tipo HIIT. Y luego le viene el periodo de descanso. Bien, luego del periodo de descanso, el paciente tendrá que repetir todo este proceso por 4. En total, todo este circuito de entrenamiento duraría 18 minutos.
Entonces, para resumir, tenemos tres vías metabólicas. La primera vía activaba la fosfocreatina. La segunda vía, la glucosa. Y la tercera vía, las grasas. La vía de la fosfocreatina, entrenamientos breves, de corta duración, explosivos, como veíamos en el ejemplo, o con unas cargas altas donde le decimos al paciente que realice series de 10 repeticiones. Una serie de 10 repeticiones no dura más de 30 a 40 segundos. Por lo tanto, ahí se activa la vía de la fosfocreatina. El entrenamiento glucolítico decíamos que son entrenamientos donde ya debe participar, intervenir más de un tren, el tren superior, el tren inferior o circuitos de entrenamiento donde sumado los tiempos de trabajo y tiempos de pausa no pasen de 3 minutos. Bien, y se vería de esta manera. Esta es una monoestación, una sola estación, 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso. Por 4 series me da 4 minutos. Entonces, no me paso de 5. Si ya me paso de 5 minutos en adelante, ya se activa la tercera vía, que es la vía aeróbica, donde se utiliza los ácidos grasos como fuente de energía. Y aquí necesitamos varias estaciones de trabajo para poder instalar este circuito de entrenamiento. Y el entrenamiento puede pasar los 5 minutos, puede durar 10, 15, para el ejemplo que yo les puse, 18 minutos, incluso puede durar horas, ¿no? Como por ejemplo, un fondo de ciclismo. Un ejemplo de esto es lo que hace Richard Carapaz en el Tour, en los Tours de Francia, que demoran horas, en este caso los circuitos de trabajo que ellos realizan en sus bicicletas. Bien, entonces ahí hemos tenido una visión gráfica de cómo el cuerpo es capaz de utilizar fuentes de energía para poder generar el movimiento. Entonces, no sé si estuvo claro, no sé si alguien tiene alguna inquietud, tienen alguna pregunta, me lo pueden plantear y yo con gusto pues les ayudaré a resolverlas. Alguien joven, de repente alguna consulta, una inquietud, una pregunta, lo que deseen, por favor. Porque ya luego vienen mis preguntas, ya luego ya que terminemos. Entonces, básicamente lo que debemos saber es que existen tres vías metabólicas. La vía de la fosfocreatina, la vía glucolítica y la vía aeróbica. La vía de la fosfocreatina, entrenamientos explosivos de corta duración. La segunda vía era la vía glucolítica. Ahí ya necesitamos una monoestación o sumar estaciones donde sumado los tiempos de trabajo y pausa no pasen de 3 a 5 minutos. Y la última vía es la vía aeróbica, donde necesariamente debemos durar 5 minutos, más de 5 minutos, 10, 18, incluso horas de trabajo. Bien, entonces tres vías, la fosfocreatina, la glucolítica y la aeróbica. Si quisiéramos sonar más técnicos, la vía de la fosfocreatina recibe el nombre de vía anaeróbica aláctica. La vía glucolítica recibe el nombre de vía anaeróbica láctica. Y la última vía es la vía aeróbica. Bien, entonces ahí ya tenemos un pequeño resumen como para que lo puedan tener presente. Ya, ¿no hay preguntas, jóvenes? Ya, listo. Muy bien, Diego Andrés. Muchísimas gracias por la presentación. Estuvo claro. Igual yo de aquí ya me quedo, todavía tengo unos minutos con los jóvenes y voy a hacerles unas consultas para ver cómo está la interpretación o conocimiento de lo que hemos tratado. Eso, mi Diego Andrés, estamos en contacto. Yo luego de que ya termine la clase le paso la grabación por correo para que ahí también la pueda revisar. Alguien creo que tiene una pregunta al fondo, no sé. No, ya se está despidiendo, dice. Ah, ya, listo, muy bien. Ahí cualquier inquietud, cualquier pregunta, también a través del profe, el profe me hace llegar y estaremos gustosos de poder ayudarles.
Ya, muchas gracias, Diego Andrés. Cuídese, bendiciones. Ya, hasta luego, profe. Chao, Diego.